En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mis hermanos abandonaron a mi madre con cáncer por infiel. Descubrí que mi padre era quien tenía otra familia. Hace aproximadamente 6 meses, nuestra madre nos reunió a mí y a mis hermanos para darnos una noticia que nadie esperaba. Quería divorciarse de nuestro padre. Para que entiendan lo sorprendente que fue esto, deben saber que crecimos en lo que parecía ser una familia perfectamente feliz. Nuestros padres fueron una parte fundamental de nuestra crianza, creando un hogar lleno de valores sólidos y una fuerte conexión familiar. Cada domingo, sin excepción, asistíamos a la iglesia juntos. En casa y en público, solo veíamos muestras de respeto y cariño entre ellos. De hecho, eran esa pareja que todos señalaban como ejemplo de amor verdadero, siempre en sintonía el uno con el otro. Las tardes en casa eran especialmente tranquilas. Después de sus días de trabajo, nuestros padres se sentaban juntos, a veces compartiendo una copa de vino o una taza de café. Otras veces, simplemente escuchaban música o la radio mientras descansaban uno al lado del otro. Compartían risas y momentos sencillos, esos momentos que muchos piensan que se pierden con los años. Mis hermanos y yo soñábamos con encontrar algún día un amor como el suyo. Por eso, cuando mamá nos dijo que quería divorciarse, al principio pensamos que era una broma. Le preguntamos varias veces si estaba bromeando, pero cuando vimos que hablaba en serio, empezamos a preguntar qué estaba pasando. Aunque ya no vivíamos con nuestros padres, hablábamos con ellos regularmente y creíamos estar al tanto de todo lo que sucedía entre ellos. No fue solo la noticia lo que nos impactó, sino que no había señales previas, al menos ninguna que hubiéramos notado. Mi hermana mayor, Marie, fue quien más insistió. Le suplicó a mamá que nos explicara por qué quería divorciarse de papá, por qué ahora, después de tantos años, cuando todo parecía estar bien. Pero sin importar cuánto preguntara Marie, mamá no daba una razón clara. Solo repetía que ya no podía seguir viviendo así y que merecía ser feliz. Y ahí terminó la conversación. Marie no quedó satisfecha con esto. Discutió con mamá, insistiendo en que la felicidad no tenía que significar romper nuestra familia. Pero mamá se mantuvo firme, diciendo que había contenido todo por demasiado tiempo. Dan, mi hermano menor, también intentó razonar con ella a su manera. Le pidió que reconsiderara, que pensara en todos los buenos momentos que había compartido con papá como familia. Pero era evidente que mamá ya había tomado su decisión, y no había forma de hacerla cambiar de opinión. En cuanto a mí, siempre he sido el más cercano a mamá de todos mis hermanos. Tal vez por eso no sentí la necesidad de discutir con ella tanto como Marie o Dan. Tenía el presentimiento de que había algo más detrás de su decisión, algo que no nos estaba contando todavía. Era como si guardara un secreto que no creía que estuviéramos listos para escuchar, o que quizás ella misma no estaba lista para compartir. Podía sentir que, fuera lo que fuera, le pesaba mucho, y por eso no fui tan rápido en juzgarla por querer irse. Intenté ser la voz de la razón entre mis hermanos y mamá. Les pedí a Marie y Dan que se calmaran, pues podía ver lo agotada que estaba mamá con toda la situación, y no quería que las cosas empeoraran. Les dije que podríamos hablar más tarde, cuando todos hubiéramos tenido tiempo de procesarlo. Todos estábamos heridos y confundidos, pero no había necesidad de presionar a mamá para que dijera algo para lo que no estaba preparada. Más tarde ese mismo día, cuando mis hermanos se fueron y quedamos solo mamá y yo en el silencio de la casa, finalmente le pregunté si quería hablar. No sabía qué esperar, pero sentía que debía preguntarle. Fue entonces cuando todo cambió. Mamá, que había mantenido la compostura hasta ese momento, se derrumbó por completo. Las lágrimas corrían por su rostro y pude ver todo el dolor que estaba cargando. Me dijo que no podía explicarme todo en ese momento, pero que quería que creyera que simplemente ya no podía soportar estar con mi padre. Me dijo que sabía que mis hermanos y yo no entenderíamos, pero que estaba haciendo lo que sentía que era correcto para protegernos. Había un temblor en su voz, una emoción tan genuina que me hizo creerle y sentir empatía por ella. Confié en que mamá había luchado mucho con esta decisión antes de decir algo, así que dejé la conversación ahí. En los días siguientes, la realidad de la situación comenzó a asentarse. Papá se mudó de la casa y se fue a vivir con Marie y su novio, que vivían cerca. También hablamos con él sobre el divorcio, pensando que tal vez él sabría algo que nosotros no, algo que pudiera explicar toda esta confusión. Pero cuando le preguntamos, parecía tan perdido como nosotros. Nos dijo que la decisión de mamá lo había tomado por sorpresa, y que no tenía idea de por qué ella quería terminar las cosas de repente. Según él, siempre habían tenido un matrimonio feliz y no podía pensar en ningún problema serio que justificara algo tan drástico como un divorcio. Nos decía que como amaba tanto a mamá, no quería pelear con ella si su decisión estaba tomada, así que le daría algo de tiempo separados para que lo pensara. Sin embargo, Marie siempre ha sido la niña de papá, y tenerlo viviendo con ella solo aumentó su deseo de arreglar las cosas entre nuestros padres. Ella y papá venían seguido a casa de mamá para hablar, a veces trayendo flores o tratando de aligerar el ambiente, esperando hacer que mamá cambiara de opinión.
Pero sin importar cuánto lo intentaran, mamá no cedía ni le revelaba nada a Marie. Como resultado, mi hermana y mamá terminaban discutiendo constantemente. Marie se negaba a dejar el tema y culpaba a mamá por seguir adelante con un divorcio cuando aparentemente no había nada malo en su relación. Desafortunadamente, justo cuando mamá se preparaba para presentar el divorcio, se desmayó un día de repente y tuvo problemas para respirar, por lo que la llevaron al hospital. Allí le diagnosticaron cáncer de pulmón. Esta noticia nos golpeó como un tsunami. Ninguno lo vio venir. Mamá nunca había fumado en su vida, lo que hacía aún más difícil creer que había desarrollado una forma tan agresiva de cáncer. Los médicos fueron directos con nosotros. Incluso con quimioterapia, sus probabilidades de sobrevivir eran muy bajas. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte, y de repente el divorcio, las discusiones y la confusión parecían insignificantes frente a esta realidad terrible e impensable. No podíamos imaginar la vida sin mamá. Después de esta noticia, Marie y Dan, ya frustrados por la negativa de mamá a explicar su decisión, se convencieron de que su repentino deseo de divorciarse de papá estaba relacionado de alguna manera con su diagnóstico de cáncer. Empezaron a decir que tal vez mamá había perdido la cabeza, o que el cáncer la estaba haciendo actuar así. Era su manera de intentar explicar su mal humor, y su brusco deseo de dejar a papá como simples síntomas de la enfermedad, y no como una decisión consciente o por razones válidas. Una vez más, trataron de convencer a mamá de que reconsiderara aceptar a papá de vuelta, especialmente ahora que estaba enferma y podría necesitar su apoyo. Pero esta vez, mamá fue más firme que nunca. Se enojó y les pidió que dejaran de comportarse como niños inmaduros. Había tomado su decisión, y ninguna súplica o intento de hacerla sentir culpable la haría cambiar de opinión. Fue entonces cuando todo explotó. Marie y Dan comenzaron a gritarle a mamá, acusándola de no pensar en la familia, y diciendo que nos estaba lastimando a todos, incluido papá, al insistir en esta estúpida decisión suya. Era doloroso de ver. Fue entonces cuando no pude quedarme callado más y defendí a mamá frente a mis hermanos. Mientras sus argumentos se intensificaban, les dije que se detuvieran. Les recordé, lo más calmadamente que pude, que mamá era una adulta que tenía derecho a tomar sus propias decisiones, incluso si no estaban de acuerdo con ellas. Mis palabras no fueron bien recibidas por Marie. Esta fue la primera vez que había mostrado claramente a mis hermanos que estaba del lado de mamá y no les gustó eso. Marie se burló, claramente furiosa conmigo por apoyar a mamá cuando, según ella, mamá estaba equivocada en esta situación. Me dijo que el cerebro de mamá no estaba funcionando bien debido al cáncer, y que se arrepentiría de dejar a papá en sus últimos momentos. Que se daría cuenta de que había cometido un gran error, pero sería demasiado tarde para arreglarlo. Sus palabras eran crueles y llenas de una amargura que no esperaba de mi hermana. Les pedí a ella y a Dan que dejaran a mamá en paz, y les dije que aunque papá no estaría aquí, yo estaría con ella en cada paso del camino. Solo rodaron los ojos y se fueron. Era desgarrador ver cómo esta situación nos había destruido a todos, no solo como familia sino como hermanos que una vez fueron tan unidos. A medida que pasaban los meses, mi vida tomó un nuevo ritmo, centrado en cuidar a mamá mientras pasaba por la quimioterapia. Como prometí, fui el único que estuvo ahí para ella constantemente. No fue fácil. A veces encontraba a mamá llorando sola en la cama, tratando de ocultarme su dolor. Verla así me rompía el corazón porque sabía que estaba pasando por mucho. Como mamá estaba ocupada luchando contra el cáncer, había decidido posponer el divorcio por el momento. Pero siguió viviendo separada de papá. Con el tiempo, prácticamente me mudé con ella. Tenía sentido, yo trabajaba desde casa, y era más fácil estar cerca para ayudar cuando lo necesitara. No me molestaba en absoluto. De hecho, sentía la responsabilidad de estar ahí para ella, especialmente porque se hacía cada vez más evidente que mis hermanos y papá no estaban realmente preocupados por ella. Raramente venían a visitarla, y cuando lo hacían, se sentía forzado, casi como una obligación que resentían. Estaban molestos con mamá por romper la familia, y sus visitas se convirtieron más en una forma de mostrar dónde estaban sus lealtades, que en apoyarla durante su enfermedad. Un día, durante la fiesta de cumpleaños de nuestra prima, finalmente tuve suficiente. Marie sacó el tema de la decisión de mamá otra vez, preguntándome si ella había dicho algo nuevo sobre su separación. Su constante cuestionamiento me estaba agotando. Negué con la cabeza y le dije que mamá no había dicho nada más. Pero entonces le pregunté algo que me había estado molestando por un tiempo. ¿Por qué solo cuestionaba a un padre? ¿Por qué mamá siempre estaba bajo la lupa? Si Marie estaba tan desesperada por respuestas, ¿por qué no le hacía tantas preguntas a papá? No era justo seguir culpando solo a mamá cuando claramente ambos estaban ocultando algo. Sí, papá nos había dicho que lo había tomado por sorpresa, pero ¿por qué deberíamos creerle cuando él también podría estar ocultándonos algo? Podía sentirlo, había más en esta historia y no era solo responsabilidad de mamá. Esto provocó una gran discusión entre Marie y yo.
Marie estaba furiosa conmigo por defender a mamá una vez más. Y yo estaba enojado porque ella no podía ver las cosas desde una perspectiva más amplia. La tensión que se había estado acumulando durante meses finalmente estalló. Se sentía como si toda la ira y frustración que habíamos estado guardando, finalmente saliera a la superficie. Todos en la fiesta nos miraban preguntándose qué estaba pasando. Fue entonces cuando papá intervino. Nos interrumpió, diciéndonos a ambos que nos calláramos frente al resto de la familia. Dijo que hablaría más sobre esto más tarde, pero por ahora, quería que lo dejáramos. Después de la fiesta, papá finalmente nos sentó a mí, a Marie y a Dan, y con una expresión seria, casi cansada, reveló lo que decía era la verdadera razón detrás de su separación de mamá. Nos contó que hace algún tiempo, cuando mamá todavía estaba sana y trabajando, la había descubierto teniendo una aventura con uno de sus compañeros de trabajo. No dio muchos detalles específicos sobre cómo se enteró, pero dijo que habían peleado amargamente por ello. Según papá, después de meses de tensión y discusiones, mamá finalmente decidió dejarlo, supuestamente porque quería buscar la felicidad con este otro hombre. Estábamos completamente atónitos. En nuestra comunidad, la infidelidad en el matrimonio es algo muy serio. Es decir, para nosotros, el matrimonio se supone que es para siempre. Eso es lo que nos habían enseñado desde pequeños. Podía sentir la conmoción y la confusión en la habitación, y no estaba seguro de qué creer. Nunca había sospechado que mamá estuviera involucrada con alguien más. La idea de que ella tuviera una aventura era algo que nunca había considerado. Mis hermanos, especialmente Marie, se enojaron inmediatamente, no solo con mamá, sino con toda la situación. Con cómo nos habían mantenido en la oscuridad durante tanto tiempo, solo para recibir esta bomba. Era mucho para procesar, pero había una parte de mí que encontraba todo difícil de creer también. Es decir, había estado pasando tanto tiempo con mamá debido a su enfermedad, y nada en su comportamiento sugería que hubiera sido infiel o que estuviera ocultando un secreto tan grande. Ningún hombre se había presentado para ayudarla en todos los días que había vivido con ella. Es decir, mamá tenía toda la libertad de salir con quien quisiera ahora que estaba separada de papá. Entonces, ¿dónde estaba este supuesto hombre misterioso? No encajaba con la imagen de la mujer que siempre había conocido. Me sentía dividido entre lo que papá estaba diciendo y lo que conocía de mamá, quien siempre había parecido honesta y directa conmigo. María y papá llamaron inmediatamente a mamá exigiendo respuestas. Le preguntaron enojados si las acusaciones de papá eran ciertas. Fue entonces cuando mamá comenzó a reír. Llamó a todo el asunto ridículo y mezquino, diciendo que papá estaba buscando excusas para hacerse ver como la víctima cuando la realidad era muy diferente. Mamá fue clara, nunca había engañado a papá. Estaba furiosa con él por tratar de hacerla quedar mal, e incluso lo llamó un hombre enfermo y asqueroso, que estaba tratando de arruinar su vida incluso en sus últimos días. Estaba claramente herida, no solo por las acusaciones de papá, sino por el hecho de que este drama se estaba desarrollando, y mis hermanos realmente estaban creyendo sus mentiras y cuestionándola al respecto. Sin embargo, mi hermano menor Dan siguió presionando. Le dijo a mamá que necesitaba contarnos su versión de la historia, y que si seguía guardando silencio, solo significaría que papá podría estar diciendo la verdad. Señaló que, después de todo, papá era el único dispuesto a hablar, el único que presentaba una explicación, y que el silencio de mamá parecía más una admisión de culpa. Mamá simplemente respondió que no quería arruinar nuestra imagen de familia, y fue enfática en que en sus últimos días, solo quería paz y tiempo con nosotros. Nos rogó que dejáramos de molestarla con papá y el divorcio. Pero Dan y Marie no lo aceptaron. Se sentían traicionados y enojados porque mamá constantemente evadía dar la historia completa. Le dijeron directamente que estaban hartos de todo el secretismo, hartos de que los mantuviera en la oscuridad, y que si no estaba dispuesta a decirles la verdad, entonces la abandonarían por completo. Me sorprendió su repentina decisión. Traté de calmarlos, pero Dan y Marie parecían decididos. En sus ojos, mamá los había traicionado al engañar a su esposo, y como yo había elegido apoyarla, me veían como un traidor también. No podía creerlo cuando me dijeron que como había elegido al padre infiel, no merecía ser parte de su familia nunca más. Estaba devastado al ver que mis propios hermanos me habían dado la espalda. Me dolía profundamente darme cuenta de que para ellos me había convertido en el enemigo simplemente porque elegí estar junto a mamá cuando más me necesitaba. Al final, Dan y Marie cortaron todo contacto con mamá, negándose al hablar con ella o verla durante su enfermedad. También me cortaron a mí, dejándome cuidar a mamá solo. Hice muchos intentos para convencer a Marie y Dan de que cambiaran de opinión. Los contacté una y otra vez, esperando que tal vez se dieran cuenta de cuán poco tiempo quedaba con mamá, y cuánto se arrepentirían de no estar ahí para ella cuando fuera demasiado tarde. Pero cada vez que lo intentaba, me rechazaban y básicamente me excluían.
Cuando hablaba con papá al respecto, también tratando de razonar con él y conseguir que animara a mis hermanos a reconciliarse antes de que fuera demasiado tarde, sus respuestas siempre eran frías. Descartaba mis súplicas diciendo que mi madre ingrata merecía lo que le estaba pasando, como si su cáncer fuera algún tipo de castigo divino. Era increíblemente doloroso oírlo hablar de mamá de esa manera. Después de meses de ver la salud de mamá deteriorarse, finalmente falleció mientras dormía. Recuerdo simplemente sostener su cuerpo y llorar sin control. No creo que alguna vez pueda perdonar a mis hermanos por lo que le hicieron a mamá. No se despidieron, no le ofrecieron ni una pizca de perdón o consuelo durante sus últimos días. Sin importar qué problemas tuvieran con ella, seguía siendo nuestra madre, y merecía tener a sus hijos a su lado mientras tomaba su último aliento. Después de su funeral, descubrimos que mamá había dejado toda su herencia para mí. Todos sus ahorros, sus pertenencias personales, todo lo que tenía estaba firmado a mi nombre en su testamento. Me sorprendió un poco al principio cuando su abogado reveló esto. Aunque era el más cercano a mamá, no esperaba ser el único heredero. Pero entonces, después de ver cómo mis hermanos la habían tratado en sus últimos días, cortándola de sus vidas sin pensarlo 2 veces, no podía decir que estaba realmente sorprendido por esta decisión. Mamá debió haberse sentido abandonada por ellos tal como yo lo había sentido, y esta era su manera de asegurarse de que al menos alguien que la cuidó hasta el final fuera recompensado. Por supuesto, mis hermanos no estaban contentos con esto, y cuestionaron al abogado si mamá estaba realmente en su sano juicio mientras hacía su testamento. Su descaro de esperar que mamá les dejara algo cuando ni siquiera se habían molestado en ver cómo estaba mientras moría lentamente era ridículo. Ni siquiera me molesté en discutir con ellos y simplemente los dejé ahí parados, enojados conmigo. Estaba de acuerdo con la decisión de mamá sobre la herencia ya que yo era el único hijo que realmente se había preocupado por ella hasta su último aliento. Después de la muerte de mamá, sabía que no podía quedarme en la casa por más tiempo. Técnicamente, pertenecía solo a papá, aunque mamá lo había ayudado a pagarla durante su matrimonio. Antes de que papá pudiera regresar y echarme, decidí mudarme lo antes posible. Mientras empacaba mis cosas, encontré una carta que mamá había dejado en uno de sus cajones. Estaba dirigida a mí y a mis hermanos. En la carta, mamá finalmente reveló la verdad que había mantenido oculta todo este tiempo. Resulta que era papá quien había sido infiel durante su matrimonio. Escribió sobre cómo lo había descubierto engañándola con su secretaria múltiples veces durante los últimos años. No fue algo de una sola vez, había sucedido una y otra vez. Y cada vez, papá había tratado de hacerla sentir como si ella fuera el problema en lugar de él. La había manipulado psicológicamente, haciéndola dudar de su propia realidad y emociones en lugar de asumir alguna responsabilidad. El hombre con el que habíamos crecido, que siempre había parecido tan amoroso y devoto, había estado viviendo una mentira. Y había hecho pasar a mamá por un dolor insoportable en el proceso. Mamá explicó que después de la 4ª o 5ª vez que lo descubrió siendo infiel, finalmente tuvo suficiente, y fue entonces cuando decidió dejarlo. No era porque no nos amara, era porque ella merecía felicidad y respeto también. No podía quedarse en un matrimonio donde constantemente era traicionada y manipulada emocionalmente por su esposo. Pero lo más desgarrador fue que también compartió que nunca quiso que supiéramos toda la verdad. Escribió sobre cuánto habíamos idealizado su matrimonio, y cuánto temía destrozar esa imagen para nosotros. No quería que sintiéramos que teníamos que elegir bandos o que odiáramos a nuestro padre sin importar lo que hubiera hecho. Así que había elegido permanecer en silencio aunque le causara un inmenso dolor. Sin embargo, papá se había aprovechado de su silencio. En lugar de admitir sus errores, había tergiversado aún más la historia, y nos había dicho que mamá era la que había sido infiel, ya que sabía que mamá continuaría guardando silencio. Era impactante darme cuenta de lo manipulador que había sido, cómo se había hecho ver como la víctima, mientras mamá, ya lidiando con la devastación de su enfermedad, había sido forzada a cargar el peso de sus mentiras. En la carta, mamá expresó cuán profundamente agradecida estaba conmigo por no creer las mentiras de papá, y por estar a su lado cuando nadie más lo haría. Sabía que yo había sido el único que confió en ella a través de todo, y me agradeció profusamente por darle consuelo y apoyo durante sus últimos meses. Escribió sobre cuánto le dolía que Marie y Dan se hubieran puesto del lado de papá, creyendo su versión de la historia sin cuestionarla. Estaba devastada por cómo habían hecho sus momentos finales en la tierra aún más difíciles de lo que ya eran, por lo que había decidido dejar esta carta que contenía toda la verdad. Leyendo sus palabras, me invadió tanto la tristeza como la ira. Finalmente entendí por qué había insistido tanto en dejar a papá, por qué no había querido explicarse en detalle con nosotros. Sentí una profunda sensación de pérdida por mis hermanos que habían elegido creer una mentira, cortando a su madre cuando más los necesitaba. Podría haberles enviado una foto de la carta de mamá en ese momento, pero después de ver cómo se habían comportado en el funeral de mamá, estaba tan enojado por su comportamiento prepotente, que decidí mantenerlo en silencio por el momento,
y me propuse revelar el secreto de mamá, solo en el momento adecuado. Han pasado algunas semanas desde la última vez que hablé con mis hermanos, y pensé que finalmente estaba encontrando algo de paz después del caos que rodeó la muerte de mamá. Pero entonces, ayer, recibí una llamada de Marie y Dan. Querían hablar sobre papá, quien resulta que ahora estaba viviendo con su secretaria en la casa que una vez llamamos hogar. Esto fue una sorpresa para ellos ya que no sabían lo que yo ya sabía. Cuando me preguntaron si tenía alguna idea de qué estaba pasando con papá, o si había hablado con él, me burlé y les recordé que ya no era parte de su familia según ellos. Entonces, ¿cómo podría saber lo que papá estaba haciendo? Dan intervino, compartiendo que papá básicamente había cortado toda comunicación con ellos después del funeral de mamá. Ahora estaba ocupado jugando a la familia feliz con esta joven mujer que tampoco quería saber nada de ellos. Era surrealista para ellos ver cuán rápidamente papá había seguido adelante. Mis hermanos contaron cómo habían tratado de presentarse en la casa de papá solo para ser rechazados por esta mujer. Papá había salido al hablar con ellos, y les dijo que necesitaba algo de tiempo lejos de ellos, y que era feliz con su nueva novia. Podía sentir su dolor a través del teléfono. Ahora querían contactarme para pedirme ayuda, y sugirieron que debería tratar de hablar con papá para saber cómo estaba, ya que según ellos, papá podría estar todavía de luto. En ese momento, decidí que era hora de compartir la verdad. Les conté sobre la carta que mamá había dejado, cómo había revelado lo del affair de papá con su secretaria mucho antes de que falleciera, y la manipulación que había soportado durante años. Sabía que a mis hermanos les costaría creerme, así que incluso les envié fotos de la carta sabiendo que no podrían argumentar contra sus palabras. Como pueden imaginar, en lugar de la comprensión y el remordimiento que esperaba, mis hermanos inmediatamente se volvieron contra mí. Estaban furiosos, alegando que había ocultado conscientemente esta verdad de ellos todo este tiempo, y acusándome de manipular mi camino para obtener toda la herencia de mamá, como si de alguna manera hubiera planeado esto desde el principio. Era irritante escuchar sus acusaciones. En su enojo, insistieron en que debería haber tratado más fuerte de convencerlos de la inocencia de mamá, y cómo solo habían creído a papá, y tomado su lado en ese momento porque él era el único dispuesto a hablar con ellos sobre la separación. Les recordé que mamá nunca quiso que nadie tomara partido, todo lo que necesitaba era que dejaran de presionarla y pasaran tiempo con ella mientras se estaba muriendo. Enfaticé que mamá era una mujer adulta que no nos debía explicaciones por sus decisiones. Pero todo lo que habían hecho era hacerla sentir mal, y culpar a su cuerpo afectado por el cáncer por su decisión. Desde entonces, mis hermanos me han estado enviando mensajes sobre cómo se sienten culpables por todo lo que ha pasado, y ahora están pidiendo mi perdón por no haber apoyado a mamá. Piensan que estoy siendo demasiado duro con ellos, alegando que no conocían toda la historia, así que no deberían ser culpados por sus acciones. ¿Aíta por seguir enojado con mis hermanos por creerle a nuestro padre infiel en lugar de a nuestra mamá? Actualización 1. Me siento aliviado de que la mayoría piense que no soy el malo en esta situación. Estoy muy agradecido de haberme quedado junto a mi mamá, aunque mi padre, quien demostró no tener vergüenza, hubiera preferido que estuviera sola en sus últimos días. Muchos me preguntan por qué no lo enfrenté directamente. Pero seamos honestos, ¿realmente creen que ese hombre admitiría lo que hizo? ¿De verdad piensan que reconocería sus errores? Por supuesto que no. Un hombre capaz de poner a sus propios hijos en contra de su esposa moribunda, no es alguien con quien quiera mantener una relación. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que cometí un error al idealizar siempre el matrimonio de mis padres y pensar que todo era perfecto entre ellos. Solo Dios sabe qué otras cosas pudo haberle hecho mi papá a mi mamá. Como algunos han sugerido, puede que ni siquiera haya sido su primera aventura. Es posible que lo hubiera hecho antes, y mi mamá lo hubiera soportado en silencio. Sin embargo, ahora que todos los hijos nos habíamos independizado y ella tenía sus propios ahorros, mamá finalmente vio la oportunidad de defenderse. Es muy triste que el cáncer se haya llevado su vida antes de que pudiera disfrutar el resto de sus días. Mi mamá merecía un mejor esposo, y también merecía mejores hijos que mis hermanos, quienes probablemente habrían seguido del lado de mi papá, y nunca se habrían sentido culpables por sus decisiones si mamá no hubiera dejado esa carta. Actualización 2. Quiero contarles que mis hermanos finalmente enfrentaron a papá sobre todo esto. Le mostraron fotos de la carta de mamá, y le exigieron que les dijera la verdad. Al final, papá se quebró y admitió que había estado enamorado de su secretaria durante mucho tiempo, pero nunca tuvo el valor de dejar a mamá. Confesó que esta mujer está embarazada, y por eso la mudó a la casa inmediatamente después de que mamá falleciera. Esto significa que mientras mi mamá se estaba muriendo, mi papá estaba ocupado manteniendo su aventura secreta a nuestras espaldas, mientras actuaba como una víctima frente a nosotros. Después de esta confesión, mis hermanos ya no tenían dudas y le reclamaron a papá por haberles mentido. Más tarde, Marie y Dan me llamaron para disculparse, y me contaron cómo fue la confrontación con papá. Sin embargo, ya estoy cansado de toda esta situación.
Les he pedido que me dejen en paz por ahora, y solo los contactaré en el futuro si alguna vez logro perdonarlos. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. He estado asistiendo a terapia para procesar la muerte de mamá, ya que su ausencia ha sido realmente difícil para mí. He tenido algo de contacto con mis hermanos, y mantenemos una relación más o menos normal. La joven novia de papá ya tuvo a su bebé. Debido a su edad avanzada, ahora papá se enfrenta al reto de ser padre otra vez. Mis hermanos están indignados por toda la situación y han cortado completamente el contacto con él.